Esta mañana vamos a continuar con las meditaciones sobre el libro de Ruth, pero quisiera introducir el mensaje de esta hora. El capítulo 2 vamos a meditar, y el capítulo 2 es un capítulo que sobre todo revela la historia, narra la historia de una mujer audaz, virtuosa, como dice el capítulo 3, una mujer virtuosa, audaz, de fe, trabajadora, digámoslo así, incansable para trabajar. Eso revela el capítulo 2 de Ruth, acerca de Ruth misma. Y yo quiero compartir con ustedes de que para mí es una bendición estar ya con casi 40 años de estar junto con mi esposa, 40 años de verla también ser una mujer audaz, trabajadora, muy incansable, ¿verdad? Hay que ponerse a la par de ellas a trabajar, es cosa seria. Y la observo y yo doy gracias a Dios por esta mujer de fe que Dios ha puesto a mi lado, que el Señor me ha permitido observar, y junto con ella hemos hecho acuerdos, hemos vivido con base a acuerdos. El acuerdo primario fue el de estar juntos hasta la muerte, y ese acuerdo ahí estamos, vamos caminando en ese acuerdo, pero hay muchos acuerdos más que los cuales realizamos para vivir día con día. Así que yo creo que la mejor calificada para compartir este mensaje, el capítulo 2, es mi esposa, ¿verdad? Pastora Rebeca, ¿verdad? Que la conocí muy jovencita y sigue linda a esta edad, pero damos gracias a Dios que ya son más de 40 años. Un día de esto estaba en los tiempos de devocional, estaba yo enseñando un muñequito que le regalé cuando éramos novios, y el muñequito está así, con los brazos abiertos. Te quiero de este tamaño, dice el muñequito. Y entonces yo se lo regalé a ella. Ahí está el muñequito todavía, todo un poco pedaceado, pero ahí está el muñequito todavía. Así que yo quiero dejar a mi esposa para que ella comparta el mensaje de esta mañana. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Qué alegría, hermanos amados, estar acá. Siempre es un honor compartir la palabra, seguir con esta serie Redentor por Amor. Y quiero también honrar el ministerio de nuestro obispo, el obispo Juan Manuel Martínez, porque ha permanecido en un llamado que Dios le ha hecho. Yo creo que todo pastor y toda iglesia tiene un llamado particular en el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo por eso, porque nos complementamos. Y yo honro, ¿verdad?, ese llamado específico que el Señor le dio al hermano Juan Manuel como obispo de esta iglesia y ahora red de iglesia del reino. El llamado de anunciar el mensaje del reino de Dios. Anunciar, enseñar y demostrar, dice nuestra visión, la gloria de Dios y su reino. Y el mensaje del reino de Dios es un mensaje que usted lo va a encontrar como un hilo en toda la Escritura. En el Génesis vemos a Dios ordenando el caos, porque está estableciendo el reino. Pone a un regente, al ser humano. Pero hay versículos particulares que a mí me capturan la atención. En Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 19, versículo 6, dice: y vosotros, hablando del pueblo que había liberado, Éxodo significa liberación, había liberado de Egipto, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Y le dijo, estas palabras díselas a los hijos de Israel. Los salmos están llenos de la magnificencia de su reino, anunciando que Él es rey. El salmo que leíamos al inicio dice: tu reino es reino por todos los siglos.
tu dominio por todas las generaciones. Los profetas hablan del reino, pero me captura lo relevante que para Jesús fue este mensaje. Juan el Bautista lo introduce con este mensaje y él mismo lo utiliza. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, cambien de forma de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Le llama reino de los cielos, reino de Dios. Claramente Jesús dijo que las señales que él hacía era para apuntar. Eso es una señal, señala algo. Y en las señales que Jesús hizo eran para señalar al reino. Él dijo claramente, si yo con mi dedo echo fuera demonios, sepan que el reino ha llegado entre ustedes. Él nos instó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos enseñó a orar: Padre, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Hay porciones específicas donde manda a los discípulos. En Mateo 17 les dice: cuando vayan, yo los envío, cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el capítulo 24 de Mateo, donde encontramos un versículo que se convierte en un versículo central para esta congregación, para este ministerio, para la red de iglesias del reino, está el versículo Mateo 24, 14. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Habrá guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, pero aún no es el fin. Dice, esto es principio de dolores. Y la expresión ahí tiene que ver con principio de dolores de parto. Cuando a una mujer le toca ya tener su bebé, los primeros dolores, esa palabra principio de dolores, a eso se refiere. Y en el versículo 14 de este Mateo 24, lejos de angustiarnos y desesperarnos, oiga esto, nos llena de esperanza cuando usted oye: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, como testimonio en todas las naciones. Y entonces, diga conmigo, entonces vendrá el fin. ¡Qué esperanza! ¡Wow! ¡Aleluya! Los discípulos lo capturaron tan bien que estuvieron dispuestos a dar su vida por este mensaje. Y transmitieron, heredaron eso a los discípulos de las siguientes generaciones. Y me encanta cómo Pablo lo presenta. Hechos 20:24, encontramos este versículo en medio de un mensaje del apóstol Pablo, que yo oro que se convierta en nuestro lema. Yo oro que se convierta en mi pasión, decía el apóstol Pablo. Que por cierto, a este evangelio del reino, este evangelio que él supo que Jesús dijo va a ser predicado, aquí le llama el evangelio de la gracia de Dios. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera, a fin de cumplir el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Evangelio de la gracia de Dios. Hoy, desde el libro de Ruth, el cual creo que el hermano Juan bien ha llamado el evangelio de Ruth, vamos a encontrar ese evangelio de la gracia en el capítulo 2. Vamos a encontrarlo, yo espero
con todo mi corazón que podamos abrazarlo, que tomemos decisiones. Si usted no escuchó el mensaje número 2 de esta serie, que se llama La Gran Decisión de la Vida, que usted vaya y oiga ese mensaje. No solo una vez, óigalo más y tome decisiones. Porque las decisiones que usted toma hoy con valentía, con esfuerzo, van a cambiar su vida, van a tocar las siguientes generaciones, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Si el Señor Jesucristo no ha regresado a la tierra, vamos a esforzarnos en la gracia de Dios. Aleluya. Así decía el apóstol Pablo, esfuérzate en la gracia de Dios. Y a veces no logramos comprender qué significa eso. Vamos a ir a Ruth capítulo 2 para tener esa hermosa revelación. Yo le llamo la revelación del Evangelio de la Gracia. Y como he titulado el mensaje esta mañana, la revelación del reino de la gracia. La revelación, oro, que haya revelación. Leemos los primeros 2 versículos de Ruth. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia, a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Padre, oro que se revele la gracia de Jesús, la gracia del Padre a nuestras vidas. Aleluya. Órele usted, dígale al Señor, Señor, revélame la gracia, revélame. Yo la necesito. Amén, amén. En el contexto de lo que hemos estado aprendiendo de Ruth, vemos a 2 heroínas, 2 mujeres viudas. Una de ellas era ciudadana por nacimiento de Israel, pero la otra no. Dice una y otra vez la moabita, la moabita, la moabita. Y solo en ese hecho quiero que vean la gracia de Dios. Quiero en esta introducción recordarles que había una ley que no permitía que Ruth fuera ciudadana de Israel. Dice Deuteronomio 23, versículo 13, los leo. Dice, ninguna monita o moabita podrá hacerse ciudadano del pueblo del Señor, y sus descendientes ni siquiera después de la 10ª generación tampoco podrán hacerse ciudadanos del pueblo del Señor. ¿Hay racismo aquí? No. ¿Hay resentimiento? No. Miren los siguientes versículos. En el 4 dice claramente, porque ellos, hablando de los moabitas, porque ellos no fueron a encontrarte con alimento y agua en el camino cuando saliste de Egipto, porque ellos contrataron para maldecirte a Balaam, hijo de Beor, pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y cambió la maldición por una bendición para ti. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios te ama. Aunque este es un paréntesis, yo quiero que quede este pensamiento en su mente. Porque el Señor tu Dios te ama. La versión Reina Valera dice porque el Señor tu Dios te amaba. Pero la idea es esa, que había un constante amor por su gracia. Por su gracia. Ahora, pero volviendo a estas mujeres esforzadas y valientes, tenían todas las características para sentirse inferiores. Todo. Para ser descalificadas. Por la mala decisión de ir a Moab. Venía pobre, viuda, desamparada.
Lo mismo Ruth, pobre, viuda, desamparada, pero a Ruth le añadimos gentil, la moabita. Y es muy probable que también tenía otra racha de maldición, era estéril. No se sabe porque no tuvo hijos con el hijo de Noemí. Y quizás no, quizás sí. A lo mejor él era estéril, no se sabe. Pero no tenía hijos. Pudiese existir la posibilidad, si estuvo casada y no tuvo hijos, que era estéril. O sea, añádale. Llevaba todas las de perder. Y estaban ahí ambas, solas, experimentando sufrimiento, amargura. Yo creo que podemos identificarnos con ellas. Muchas mujeres que han sufrido. Y hoy en pandemia muchos de nosotros hemos sufrido. Y creo que muchas veces quisiéramos explicación. ¿Y por qué a mí? Quisiéramos que Dios nos explicara. Pero yo quiero decirles con honestidad, el Rey del universo no está obligado a darnos explicaciones. Podemos preguntarle, pero Él puede quedarse sin responder. Ahora, todo lo que ellas están pasando, según los expertos hoy, dicen que puede llevar a depresión, la pérdida de un esposo, la pérdida de hijos, quiebra financiera, la pérdida de casa. Y definitivamente tenían muchas razones para estar deprimidas. Pero hoy aprenderemos que los momentos de dolor, de angustia, son momentos en los que se nos puede revelar la gracia de Dios, su inmerecida bondad, su amor. El dolor del sufrimiento, la desesperación, cualquier situación que estemos pasando ahorita puede hacer tambalear nuestra fe, nos puede hacer dudar del amor de Dios. Pero ese sufrimiento, yo quiero decirles, con todo mi corazón quiero que lo abracemos, que puede ser un momento sagrado de encontrarnos con la gracia de Dios. Habían dos viejitos así descalificados también. Sara, Abraham, ya no. Y de allí se levantó una descendencia. El Señor es así, le encanta manifestar su gracia. Ahora, a ese pueblo le dio leyes que estaban llenas de la gracia de Dios. Por favor, dejemos de pensar, arrepintámonos de este pensamiento, que las leyes son pro varones o antimujeres. Son las leyes que Dios estableció, son para nuestra vida, todas las leyes, incluyendo algunas que nos parezcan como inapropiadas. Dio leyes para la esclavitud porque ya habían esclavos, no es porque hablaba la esclavitud, jamás. De hecho, Dios liberó a un pueblo de la esclavitud. Dios no avala la esclavitud. Dio leyes de divorcio para proteger a la mujer. Yo recuerdo que cuando estaba pequeñita, apartaban, cuando iban a hablarnos las maestras acerca de la menstruación, apartaban niños y niñas. Y solo las niñas teníamos que oír. Y aquí habla del tema con tanta tranquilidad. Y cuando habla de que es inmunda, no está menospreciando a una mujer en esa situación. Al contrario, la protege. La protege. Ahora, Dios nos quiere enseñar en esta hora que en este capítulo 2 de Ruth hay leyes, pero nos van a dar un anuncio de la gracia de Dios. Y la pregunta que yo quiero responder es, ¿cómo vemos en el capítulo 2 de Ruth una revelación del evangelio de la gracia? Número 1, ellas apelan a la ley. Y nuevamente quiero afirmar esto, es una ley llena de gracia. Dice el versículo
que leíamos, que ella tenía un pariente cercano, era un pariente de su esposo muerto. Y le voy a leer una ley a la que ella apela, que está en Levítico 25:25. Dice, si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre, qué tremendo, igual que ella, ¿no? Que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. No lo voy a explicar más, se va a ver en los otros capítulos, pero esa ley se podía cumplir para proteger a una persona pobre, en extrema pobreza, que por endeudarse vendió todo, se fue, regresa, no tiene nada. ¿Y cómo hace alguien, un pariente cercano, puede redimir sus terrenos? Ahora, en el versículo 2 dice que Ruth la Moabita, aunque ya les leí que no podía entrar, pero por la gracia de Dios ella está aquí y después aparece en la ascendencia de Jesús. Ruth la Moabita sabía una ley para proteger a los pobres y a los extranjeros. Y ella le dice, te ruego que me dejes ir a recoger espigas a un campo y yo espero hallar gracia. A donde vaya, hallar gracia. Y le digo, está bien, hija, ve. Ahora quiero leerles esa ley, está en Levítico 19:10. Dice, esta es una ley, ¿ok? En Levíticos dice, tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Firma, yo, Jehová tu Dios. Amados, la ley de Jehová es perfecta. Convierte el alma, convierte a un egoísta en generoso. Nos puede transformar. Y quiero recordarles un versículo en el libro, en el Nuevo Testamento. ¿Qué hace la ley? Lo que la ley dice está ahí, pero miren lo que hace la ley. La ley buena, agradable, perfecta. Dice Gálatas 3, 24 y 25. Gálatas 3, 24 y 25. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Esa palabra se puede traducir pedagogo o tutor. La ley ha venido a ser un ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. No significa entonces que ya no hay que cumplir la ley. ¿Cómo no? Solamente que no bajo el régimen del antiguo pacto. Hay un nuevo régimen, el régimen del Espíritu, que también se le llama de la gracia. Y yo no quiero contraponer la ley y la gracia. Quiero que capturemos, hermanos, en la ley hay gracia. Y necesitamos encontrar la revelación. Necesitamos abrazarla para poder dar fruto, obediencia, adoración a Dios, que le honre. O sea, Dios en su misericordia nos está revelando su ley. Ahora, aprendemos entonces en dos mujeres que ambas están apelando a la ley, están encontrando la gracia en la ley. Y nosotros podemos darnos cuenta. Número 2, podemos capturar esto porque encontramos dos mujeres que buscan la gracia. Ahí andan viendo que hay en gracia, que hay en gracia. Buscar la gracia. Quiero decirles esto: quien busca, halla. Quien pide, recibe. ¿Quién dijo eso? Jesús. El que busca, halla. Si piden, van a recibir. Si tocan, se les va a abrir. Noemí y Ruth, ¿verdad? Llegaron justo para la cosecha de la cebada.
Llegaron con 0 posibilidades de encontrar un trabajo, en pobreza extrema. Pero la atrevida Ruth, la audaz Ruth, apeló a la misericordia que Noemí le había contado. Ella le había discipulado. Por eso es que no quiso desprenderse de ella, porque le enseñó la ley. Ahora ella quería encontrarse con el Dios de Israel. Tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. No buscaba esposo, hermana. Ella sabía que no podía. Ni siquiera buscaba trabajo, con eso les digo todo. Buscaba gracia. Wow. Dios está hablando a través de este evangelio de Ruth. Dice en el versículo 3, se fue a espigar en el campo en pos de los segadores, y aconteció que a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec, versículo 4, y he aquí que vino Booz de Belén y saludó a los segadores, ¿verdad? Señor, les bendiga. Y así le respondieron. Entonces Booz dijo: ¿y quién es esa joven? Y el siervo a cargo de los segadores le dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija, ven, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas sigan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas, bebe del agua. Y ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Y Booz dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra, viniste a un pueblo que antes no conocías, buscando gracia. Quiero recordarles que esta mujer podía encontrar lo que dice el versículo 22. Dice que podía encontrar que la agredieran, que la molestaran. Y este hombre la protegió. Todavía creo que no sabía, no estoy segura si él sabía que él era un pariente cercano, pero o a lo mejor que sí, pero cuando nosotros la vemos buscando la gracia, nos recuerda que estamos en esta tierra con una caminata parecida y que necesitamos buscar la gracia. ¿Qué significa eso? Yo no puedo decirlo todo en esta hora. Yo clamo que usted vaya a la Escritura y empiece a tener una nueva forma de ir a la Escritura, una nueva visión. Porque lo tercero que quiero compartir es que en este capítulo encontramos que la paga de la gracia, oiga esto, la paga de la gracia viene de Dios. Leo el versículo 12. Dijo esto Booz: que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Tu remuneración, tu pago sea completo de parte del Señor. Él es el único que puede pagarnos cuando nosotros vivimos buscando la gracia. Ni yo ni nadie podemos hacer algo para recompensar, porque entonces no sería gracia. La recompensa, la paga, eso significa la remuneración completa, viene de parte del Señor. Aleluya. Ahora, ella nuevamente dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad. Otra palabra que puede estar relacionada con gracia: misericordia a tu sierva. Aunque yo no soy como una de tus siervas. Y a la hora de comer la invitó: ven aquí,
mete tu pan en este vinagre de vino. Y se sació, le sobró, hizo un pequeño lunch para su suegra, ¿verdad? Le llevó, luego regresó a trabajar y Booz ordenó que la dejaran espigar, que no la avergonzaran, que no la reprendieran. Y cuando ella regresó a trabajar, dice que estuvo trabajando hasta el anochecer. Y luego recogió algo así como unas 25 libras, calculo yo, que era un efa, eran como 22 litros, pero calculo que eran como unas 25 libras. Y lo tomó, fue a la ciudad, le dijo a la suegra todo lo que he recogido, le dio la comidita ¿y dónde has estado? Le dice, ¿dónde has estado? Oh, espigué en el campo de un hombre que se llama Booz. Mire, yo no me imagino más bien a Noemí como una ancianita. Cuando dice que Ruth era joven, yo calculo que Noemí tenía alrededor de unos 60 años. Y no nos vemos tan viejitos los que este año cumplimos 60 años, hermano. ¿Verdad que no? Yo me imagino a Noemí saltando de alegría. ¡Wow! Vos es un pariente cercano. Él nos puede redimir. Y expresa alabanza y dice, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad, ni a los vivos ni a los muertos. El Señor es exaltado cuando ella ve que está obrando, porque buscan gracia, buscan gracia. Amados, cuando buscamos gracia, Dios actúa. Cuando tratamos nosotros de resolver las cosas, las abrazamos como que somos los responsables de todo. No le permitimos al Señor que actúe. Pero cuando dejamos que la gracia obre, la paga no viene de nadie más que del Señor. Y claro, la gloria también. La gloria también. Pablo decía, he trabajado más que los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por mucho tiempo, hermano, yo he pensado, recibí a Cristo alrededor de los 8 años, me bauticé a los 11 años. Yo tengo más de 50 años de haber recibido a Cristo. Y siempre es una batalla de querer agradar a Dios. Y no es malo. El punto es en qué fuerza lo estoy haciendo. Si creo que yo puedo conquistar su corazón, yo no puedo conquistar su corazón. En Ruth entiendo, estoy descalificada. Estoy descalificada. Necesito su gracia. La ley me lleva a Cristo, me revela que no puedo cumplirla. Puedo decir como el apóstol Pablo, miserable de mí. Puedo decir con claridad, como Ruth, solo puedo buscar la gracia. Y la hallo. Pido la gracia y la recibo. Hermano, la gracia es atraída con nuestra debilidad. Cuando soy débil, soy fuerte. Espíritu Santo, espero que revele esto, porque no significa haraganear, eso no significa eso. El apóstol Pablo decía, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y quiero cerrar este mensaje yendo al Nuevo Testamento para corroborar esto. Quiero en esta hora ir a Romanos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Quiero entusiasmarlos a ir a la palabra, a leerla una y otra vez o a oírla. Puede ponerla en audio, oírla una y otra vez. Pero nada más voy a mencionar unos versículos. Porque cuando yo leo que la ley es buena y me lleva a Cristo, tengo la tentación de decir, bueno, entonces ya no voy a tener nada que ver con la ley, ahora solo Cristo. No, la ley
Siempre, dice Romanos 7, versículo 12, que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y entonces, dice el apóstol Pablo en el versículo 12 de Romanos 7, y entonces lo que es bueno para mí vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado el que nos causó la muerte. ¿Qué hizo la ley? La ley hace esto, mostrarse que es el pecado el que nos produce la muerte, y hace, fíjense bien, dice al final del versículo 13, que por medio de lo que es bueno, que es la ley, para que por medio del mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera, en extremo, pecaminoso. Yo necesito ver el pecado como es, como lepra contagiosa. Es muerte, la paga del pecado es muerte. Y yo lo entiendo a través de la ley, porque no puedo cumplir la ley. Y entonces estoy descalificada. Y yo necesito auxilio, yo necesito gracia. Usted lea todo el capítulo 7 y va a encontrar algo como esto. Pero al menos una cosa sí les digo: si no se nos revela la sobremanera de pecaminosidad del pecado, no vamos a buscar gracia. ¿Me oyó eso, hermano? Si no vemos el pecado como es, asqueroso, la envidia, la mentira, el resentimiento, el no amar a Dios con pasión. Ay, así soy yo. Y no lo vemos eso como asqueroso, como muerte. No vamos a buscar la gracia, hermanos. No lo vamos a hacer. Ahora, quiero que vean conmigo Romanos 5, 12. Y yo les pido que si lo pueden leer en su Biblia y subrayar todas las veces que dice gracia, 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 lo hagan. Por tanto, versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley, hablando de Moisés, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura o tipo del que había de venir, esto es Jesús. Pero el don, aquí también si puede subrayarlo porque es un sinónimo de gracia. El don no fue como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, oiga esto, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, esto es Jesucristo, mucho más abundaron para los muchos. Estoy leyendo una versión siempre de la Reina Valera, pero es la del 95. La gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, fue más abundante que las consecuencias de que un hombre haya pecado. Oh Dios, revélanos esto. El 17 dice, porque si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Diga conmigo, reinarán en vida. Por medio de uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Digan conmigo, por la gracia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Eso no es de nosotros, hermano. Es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Versículo 20 dice, y la ley se introdujo
para que abundara la transgresión. Pero donde abundó el pecado, diga conmigo, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Ahí está el reino de la gracia. La gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Wow! Miren, hermanos, la vida cristiana no es leyes que cumplir. No podemos. La ley es buena, es santa, es justa, pero yo no la puedo cumplir. Pero Él me da la gracia de obedecerla. Yo no puedo amar a Dios, pero Cristo en mí puede hacerlo. Yo no puedo servirle, pero Cristo en mí sí puede hacerlo. La gracia reina por medio de Jesucristo. ¿Puede decir conmigo eso? La gracia reina por medio de Jesucristo. Hermano, su amor perfecto, su obra perfecta. La vida cristiana no es cuánto usted hace para Dios. La vida cristiana es cuánto Él ha hecho por usted por medio de Jesucristo. La vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Hasta me ayuda a no juzgar a otros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La vida cristiana la tomamos. Dice que de Él tomamos todos. Gracia sobre gracia. La ley vino por Moisés, pero la gracia vino y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no le da gracias conmigo? Gracias, 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 gracias. Aquí venimos, Señor. Aquí venimos, aquí venimos. Respondemos a esa invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, cansados. Yo los haré descansar. Yo le daré descanso para su alma. Reciba descanso para su alma. Reciba descanso para su alma. De nuestras obras no dependemos, Señor. Ahí estamos condenados, pero dependemos de tu gracia. Qué lindo, Señor, fallamos y venimos nuevamente a ti. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos, porque sobreabundó la gracia y limpiarnos de toda maldad. Señor, podemos esforzarnos en servirte en la gracia tuya. Señor, estar en el reino de la gracia nos hace más efectivos en dar fruto para el reino. Señor, esa decisión de vivir para el proyecto de Dios se convierte en una carga fácil y ligera. ¡Aleluya! Señor, gracias, gracias, gracias. Oramos que nos reveles la sobreabundancia de tu gracia disponible para nosotros en Cristo. Señor, la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Te miramos, Jesús. Te miramos, Jesús. Te miramos, puesto los ojos en ti. Eres el autor de mi fe. Eres el consumador de mi fe. Señor, miramos a Jesús. Miramos a Jesús lleno de gracia y de verdad. Y te decimos en esta hora, nos rendimos totalmente a ti. Dígale a Él, nos rendimos a ti. Aquí estamos, nos rendimos a ti. Confesamos que somos totalmente incapaces de agradar a Dios, pero en Cristo, al ponernos bajo su sombra, sobre la omnipotente gracia, somos como Él es aquí en la tierra, como es Jesús aquí en la tierra. Somos calificados, somos aceptos, somos amados. Señor, gracias porque tienes en nosotros toda complacencia. El Padre está complacido conmigo. Dígale gracias, Señor. Levante sus manos, dígale gracias. Estás complacido conmigo. No tengo que hacer nada para agradarte. Jesús en mí tiene toda tu complacencia. Cristo en mí está satisfecho. Está satisfecho. Él es el Hijo amado en el cual tú tienes toda tu complacencia. Ahora yo solamente me pongo bajo esa sombra. Me pongo bajo esa sombra en el nombre de Jesús. Si usted tiene que reconciliarse en esta hora, este es su momento. Si usted ha estado batallando con el pecado con sus propias fuerzas, este es su momento. Póngase a cuentas con el Señor. Dígale, Señor, me rindo totalmente a ti.
Me rindo totalmente a ti. Si está batallando con la indiferencia, si está batallando con que no quiere congregarse por el temor, ahora yo me rindo a ti. Yo quiero que decidamos juntos en esta hora. Ahí donde usted está, vamos a tomar una decisión de vida hoy. Vamos a decidir ir a la palabra con más fuerza que nunca antes. Pero vamos a encontrar en la palabra de Dios la gracia. Al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, la gloria de su reino. Vamos ahora a tomar la decisión. Este libro será nuestro pan de cada día. Y lo que no entienda, lo voy a pasar y voy a seguir leyendo hasta que lo entienda. Y voy a decir, Señor, aquí está mi vida. Tu palabra, tu espíritu me ayuda a comprenderla y asimilarla. Pero también quiero en esta hora que tomemos la decisión de anunciar el evangelio del reino de la gracia. Yo le pido, no tenga temor, sea valiente y diga en esta hora: Señor, yo me voy a convertir en un anunciante del evangelio del reino de la gracia. Danos de nuevo, danos de nuevo, danos de nuevo, danos de nuevo. Dígale al Señor. Si compartir el evangelio con otros se ha convertido en algo de segunda instancia, ahora es un momento. Digámosle al Señor: Señor, yo me rindo a ti a ser un anunciante del evangelio del reino de la gracia. Lo haré no en mis fuerzas, sino en las fuerzas y el poder de Jesucristo. Amén. Y todo su pueblo dice: amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, 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 Jesús. Aleluya.